Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, habíamos quedado, estamos con el Código Penal, seguimos la siguiente sesión, y vamos a ver la exención de la responsabilidad civil, página 1038, 1038. Todo esto acabamos de verlo. Extinción de la responsabilidad criminal, los efectos, primero las causas y luego los efectos. Y los delitos prescriben, cuando prescriben los delitos, y las penas impuestas por sentencia firme. Vamos a ver que aquí hay un pequeño desajuste. Vamos a darle aquí que queda mucho mejor. Las penas, y con eso también tendremos otra sesión para ya llegar al libro segundo, que son de los delitos concretamente, ya individualizados. Bueno, causas, que es extinción de la responsabilidad criminal, ya no de la civil, hablamos de la criminal. Ha sido criminal, pero se extingue. De la responsabilidad criminal. No confundamos, una cosa es que estaba eximente, en el caso de eximente, el trastorno mental transitorio, el miedo, eso exime antes del juicio. Ahora es que ha habido juicio, hay personas responsables criminalmente, pero en un momento dado se extingue esa responsabilidad, se acabó. Criminal y sus efectos. De las causas que extinguen la responsabilidad criminal. Persona física, la responsabilidad criminal se extingue. Primero por la muerte del reo. Segundo por el cumplimiento de la condena. Tercero por la remisión definitiva de la pena. Cuarto por el indulto. Quinto por el perdón de la persona ofendida, cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias de la persona agraviada o la ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto la autoridad judicial sentenciadora deberá oír a la persona ofendida por el delito antes de dictarla. En los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que afecten a bienes jurídicos eminentemente personales, el perdón de la persona ofendida no extingue la responsabilidad criminal. Bien, menores o personas con discapacidad, pero que afecten a bienes jurídicos de forma muy personal, ahí no se extingue la responsabilidad. Ahora veremos la prescripción. Sexto por la prescripción del delito. Séptimo por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad. Bien, pasamos a personas jurídicas que para evitar la pena pueden transformarse, fundirse, absorberse, escindirse, etc. Usar unas fórmulas tramposas. Persona jurídica, la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El juez o tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella. No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica, en todo caso cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos. Tabla 11. Causas de extinción. Persona física. Persona jurídica. 1. Muerte del reo. Extingue la responsabilidad. 2. Cumplimiento de la condena. Extingue la responsabilidad. 3. Remisión definitiva de la pena. Extingue la responsabilidad. 4. Indulto. Extingue la responsabilidad si se concede. También aplicable,
puede extenderse a sanciones corporativas. 5. Perdón de la persona ofendida. Extingue la responsabilidad en delitos leves, sujeto a condiciones específicas. No aplica en delitos contra menores o personas con discapacidad. 6. Prescripción del delito. Extingue la responsabilidad cuando el delito prescribe según los plazos establecidos por ley. No aplicable directamente, pero la acción penal puede prescribir limitando así la responsabilidad. 7. Prescripción de la pena o de la medida de seguridad. Extingue la responsabilidad cuando la pena o medida de seguridad prescribe según los plazos establecidos por ley. Bien, estos dos últimos casos los vamos a ver a continuación. Se ha colado aquí. Similar a la persona física, la responsabilidad por sanciones impuestas puede prescribir. Transformación, fusión, absorción o escisión. No extingue la responsabilidad penal. Las responsabilidades se transfieren a las nuevas entidades legales. El juez puede ajustar las penas en función de la proporción de responsabilidad. Disolución encubierta o aparente. No aplicable. No extingue la responsabilidad. Aplica si la actividad económica continúa y se mantiene la identidad sustancial de la entidad. Los delitos prescriben. Vamos a ver los delitos. Se ha cometido el delito y tiene una pena. Entonces, en función de la pena que sea, tendrá un tiempo de prescripción, desde que se cometió el delito. Prescribe. Esto sí que hay alguna pregunta por aquí respecto a las penas. Pero bueno, hay que verlo todo. Aquí se pueden preguntar cualquier cosa. A los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años. A los 5, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años. A los 10, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de 2 años y que no exceda de 10. A los 5, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben a 1 año. Cuando la pena señalada por la ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso. Artículo 614. El que, con ocasión de un conflicto armado, realice u ordene realizar cualesquiera otras infracciones o actos contrarios a las prescripciones de los tratados internacionales en los que España fuere parte y relativos a la conducción de las hostilidades, regulación de los medios y métodos de combate, protección de los heridos, enfermos y náufragos, trato debido a los prisioneros de guerra, protección de las personas civiles y protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Bien, estos sí prescriben, estos prescribirían. El resto, lesa humanidad, genocidio contra las personas, y bien, esto se verá después en temas posteriores. Tampoco que prescribe el terrorismo cuando haya causado muerte. Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave. Bien, ahora, ¿cómo se cuentan estos plazos? Cómputo. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad,
Tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta. En los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, y contra las relaciones familiares, excluidos los delitos contemplados en el párrafo siguiente, cuando la víctima fuere una persona menor de 18 años, los términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento. Bien, esto no es difícil, simplemente hay que memorizarlo un poquito. Esta es una notita que podéis hacer vosotros perfectamente, que no cuesta ningún trabajo. Ahora decía, excepto los casos del artículo siguiente. En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones, en el delito de maltrato habitual, en los delitos contra la libertad sexual y en los delitos de trata de seres humanos, cuando la víctima fuere una persona menor de 18 años, los términos se computarán desde que la víctima cumpla los 35 años de edad, y si falleciere antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del fallecimiento. Bien, no creo que salgan por aquí preguntas, pero por si acaso. Bien, la prescripción se interrumpe, quiere decir que empieza a morir la acción, muere definitivamente en los plazos que hemos dicho, pero si ocurre alguna de estas circunstancias, se interrumpen. Y lo que queda, se queda en suspenso para seguir contando después. Hay un plazo de suspensión. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. Bien, lo he dicho mal, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. Es decir, si era a los 10 años la prescripción y a los 9 años se produce la prescripción, o sea, la interrupción, pues de esos 9 años se acabó. Empieza el reloj a correr de nuevo, desde el principio. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes. Comenzando de nuevo a contar desde el principio, ¿se entiende? Vamos a ver, ¿qué reglas nos marca? Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito. No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de 6 meses, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia. Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en la regla anterior, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia. No creo que por aquí no me suena que vayan por aquí las preguntas, puesto que fijaros, son más sencillos. ¿Cuándo prescribirá una pena de prisión de 18 años impuesto por sentencia firme? O sea que es mucho más sencillo. No obstante, pues yo os lo tengo que dar. Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de 6 meses, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada.
La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dicho plazo, el juez de instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo. A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho. En los procedimientos cuya investigación haya sido asumida por la Fiscalía Europea, la prescripción se interrumpirá. A. Cuando se dirija la investigación contra una persona determinada, suficientemente identificada, en los términos del apartado anterior, y así quede reflejado en un decreto motivado. B. Cuando se interponga querella o denuncia ante la Fiscalía Europea en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, resultando de aplicación la regla segunda del apartado 2 de este artículo. Bien, cuando en un párrafo viene esto, regla segunda del apartado 2, eso podéis tranquilamente olvidarlo, por lo menos hasta el momento. Ahora, las penas que en su día se impusieron por sentencia firme, hemos visto cuando el hecho prescribe, es decir, el hecho muere. Ahora, lo que va a morir es la pena impuesta. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben. A los 30 años, las de prisión por más de 20 años. A los 25 años, las de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20. Fijaros la pregunta, ¿cuándo prescribieron una pena de prisión de 18 años? Está aquí metida. Prisión de 15 y que no excedan de 20. Aquí nos han puesto a calcular. 18 años está aquí en medio. Luego son a los 25 años. Prescribe. A los 20, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15. A los 15, las de inhabilitación por más de 6 años y que no excedan de 10, y las de prisión por más de 5 años y que no excedan de 10. Vamos a ver qué se me da aquí. Aquí hay que poner un 6 porque lo pongo siempre en dígitos porque sé que resulta más cómodo porque nos favorece la memoria visual también. Bien. A los 10, las restantes penas graves. A los 5, las penas menos graves. A 1 año, las penas leves. Bien, es decir, todas estas son penas graves. ¿Eh? Son penas graves dentro de los márgenes del tiempo de delito. Si el resto de las penas graves son 10, menos graves 5 y 1 año, esto sí es muy preguntable. A 1 año, las penas leves. Las penas impuestas por los delitos de lesa humanidad y de genocidio y por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, que vimos hace un momento también, el caso parecido, estos no prescribirán en ningún caso. Tampoco prescribirán las penas impuestas por delitos de terrorismo, si estos hubieren causado la muerte de una persona. Es que las preguntas son muy sencillitas. Dentro de lo complejo, que suele ser difícil, la pregunta es fácil. Por la muerte de una persona. Claro, el problema es que si no llegamos a leer esto, pues nunca lo sabríamos. Pero sé que una somera lectura al temario, una somera lectura y un repaso al tiempo es fundamental y son 70 puntos de enteros, nada que leyendo un par de veces con atención, claro. El tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse.
El plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso. A. Durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena. B. Durante el cumplimiento de otras penas. 0. Cuando resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 75. Bien, esto del artículo 75, 564, incorrecta. En ningún caso nos quedará suspenso durante el cumplimiento de otras penas. Sí, durante el cumplimiento de otras penas sí queda, salvo lo dispuesto en el artículo 75. Pero sí, aquí se nos ha ido un 0 que no tiene... Me reitero en lo dicho, es leerlo con calma, si puede ser un par de veces al principio y luego al repaso lo guardamos hasta el repaso. Vaya por Dios. Ahora, medidas de seguridad. Fijaros que en esta página hay 3. O sea que, digamos que entre esta página, estas 2 páginas, sobre todo en penas, no ha salido nada en delitos. Prescripción de delitos no nos ha salido nada. Sin embargo, en lo de la pena han salido 4 preguntas. 4 preguntas. La pena y la medida de seguridad, que es lo que vamos a ver ahora. Las medidas de seguridad prescribirán a los 10 años, si fueran privativas de libertad superiores a 3 años, y a los 5 años si fueran privativas de libertad iguales o inferiores a 3 años o tuvieran otro contenido. Vamos a marcar aquí para que luego en el libro podáis ver perfectamente el origen de la pregunta. Cómputo. El tiempo de la prescripción se computará desde el día en que haya quedado firme la resolución en la que se impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse. Si el cumplimiento de una medida de seguridad fuere posterior al de una pena, el plazo se computará desde la extinción de esta. Bien. Estamos terminando. Nos queda... Bueno, nada. Bien. Voy a hacer aquí un pequeño... Aunque tardemos un poco más, pero yo creo que con pena de 15 años no procede. No procede. Vamos a dejarlo tal como está. Ya en su día también tuve esta duda, pero digo, no procede. Bien, la tabla 12. Exención de la responsabilidad criminal. Prescripción. Plazo de prescripción de los delitos. 20 años. Delitos con pena máxima de prisión de 15 o más años. Desde el día en que se cometió el delito. En caso de delito continuado o permanente, desde la última infracción o el cese de la conducta. 15 años. Delitos con pena máxima de prisión de más de 10 años y menos de 15 años. Mismo cómputo que para los delitos de 20 años de prescripción. 10 años. Delitos con pena máxima de prisión o inhabilitación de más de 2 años y no más de 10 años. Mismo cómputo que para los delitos de 20 años de prescripción. 5 años. Delitos con pena máxima de inhabilitación por más de 10 años, o prisión de más de 10 y menos de 15 años, y otros delitos no leves ni de injurias y calumnias. Mismo cómputo que para los delitos de 20 años de prescripción. Bien, aquí sí me voy. Si lo voy haciendo ahora, pues para el año que viene, cuando se metan 200 preguntas más, pues vamos a ver aquí. Combinamos celdas para hacerlo más sencillo. De este modo, la memoria también funciona mejor. ¿Ve? Es decir, esto de arriba se aplica a todos los casos. A ver, ¿por qué me he quedado aquí el de 5 años?
aquí la pregunta, pues, en ningún caso quedará suspenso. 5 años. Que también afecta a este blanco de aquí, al mismo cómputo. Cinco años. Delitos con pena máxima de inhabilitación por más de 10 años, o prisión de más de 10 y menos de 15 años, y otros delitos no leves ni de injurias y calumnias. 1 año. Delitos leves y delitos de injurias y calumnias. Desde el día en que se cometió el delito. No prescriben. Delitos de lesa humanidad, genocidio, delitos contra bienes protegidos en conflictos armados, y delitos de terrorismo con resultado de muerte. Aplicable permanentemente. Interrupción del plazo. Al dirigirse el procedimiento contra una persona determinada. Es decir, nos ocurre un delito, hace un año ocurrió un delito, y no sabemos quién lo ha cometido. Pues desde aquel día empezó a contarse la prescripción. Ahora, hoy se le detiene. Si la prescripción era a los 15 años, el delito, hoy se detiene al presunto autor, pues en ese momento se interrumpe el plazo de prescripción del delito. Se interrumpe con la presentación de querella o denuncia, o al dictarse resolución judicial que impute participación en el delito. Es decir, esto durante el tiempo en que no se ha iniciado el procedimiento. Una vez que se inicia contra alguien, se interrumpe. Si se dicta resolución dentro de los 6 meses desde la querella, la interrupción es efectiva desde la fecha de presentación. Si no, el plazo se retoma desde la última acción procesal, salvo que haya resolución de no dirigir el procedimiento. Plazo de duración de las penas. Un momento. Sí. 30 años. Penas de prisión por más de 20 años. 25 años. Penas de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20. 20 años. Inhabilitación por más de 10 años y penas de prisión de más de 10 y menos de 15. 15 años. Inhabilitación de más de 6 años y que no excedan de 10, y penas de prisión de más de 5 años y que no excedan de 10. Como siempre, vamos a ver, 6 años. Y no excedan de 10 años. 10 años. Restantes penas graves. Las medidas de seguridad privativas de libertad superiores a 3 años también prescriben en este plazo. 5 años. Penas menos graves y medidas de seguridad privativas de libertad iguales o inferiores a 3 años. 1 año. Penas leves. No prescriben. Delitos de lesa humanidad, genocidio, y delitos contra las personas y bienes protegidos en conflictos armados, excepto los del artículo 614. Delitos de terrorismo con resultado de muerte. Condiciones de cómputo. El plazo de prescripción se cuenta desde la fecha de la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena. En caso de delito continuado o permanente, desde la última infracción o el cese de la conducta. La prescripción se interrumpe si se inicia un procedimiento judicial contra el indiciado. Esto lo tenemos correcto. Vamos a ver el cuestionario 11. 11. Cuestionario 11. ¿Qué causa extingue la responsabilidad criminal por el estado del reo? La muerte del reo. ¿Cómo puede extinguirse la responsabilidad criminal tras cumplir una condena? Por el cumplimiento completo de la condena impuesta.
¿Qué es la remisión definitiva de la pena? Es la cancelación de la pena que queda pendiente de cumplir, extinguiendo la responsabilidad criminal. ¿Qué efecto tiene el indulto sobre la responsabilidad criminal? Extingue la responsabilidad criminal al perdonar total o parcialmente la pena. ¿Cómo puede el perdón del ofendido extinguir la responsabilidad criminal? Cuando se trata de delitos leves y el perdón es otorgado de forma expresa antes de dictar sentencia. El perdón del ofendido extingue la responsabilidad en todos los casos. No extingue la responsabilidad cuando se trata de delitos contra menores o personas con discapacidad en bienes jurídicos personales. ¿Qué es la prescripción del delito? Es la extinción de la responsabilidad criminal cuando pasa el tiempo máximo establecido por ley sin haberse iniciado o completado un proceso judicial. Sí, esto es muy interesante, ¿eh? Lo que intentábamos yo explicar antes, sin haberse iniciado o completado el proceso judicial, es cuando prescribe el delito. Igual ocurrirá con la pena. ¿Qué ocurre con la responsabilidad penal de las personas jurídicas si hay una transformación empresarial? No se extingue, se traslada a la nueva entidad formada tras la transformación, fusión, absorción o escisión. La disolución encubierta de una persona jurídica extingue su responsabilidad penal. No, especialmente si la actividad económica y la identidad sustancial de clientes y empleados se mantienen. ¿Cuál es el plazo de prescripción para delitos con pena máxima de prisión de 15 o más años? 20 años. ¿Cuándo prescribe un delito con pena de inhabilitación por más de 10 años? A los 5 años. ¿Qué sucede con los delitos de lesa humanidad en términos de prescripción? No prescriben en ningún caso. Los delitos de terrorismo prescriben si resultaron en la muerte de una persona. No prescriben si causaron la muerte. ¿Cómo se calcula el término de prescripción para un delito continuado? Desde el día en que se realizó la última infracción. Que interrumpe la prescripción de la responsabilidad criminal. La interrupción ocurre cuando se dirige un procedimiento contra la persona responsable, reiniciándose el cómputo si el procedimiento se paraliza o termina sin condena. ¿Cómo afecta una querella a la prescripción de la responsabilidad criminal? Suspende el cómputo de la prescripción por un máximo de 6 meses desde su presentación. ¿Qué sucede si el delito implicó a una víctima menor de 18 años en casos específicos como aborto no consentido o lesiones? Los términos se computarán desde que la víctima alcance la mayoría de edad o desde su fallecimiento si muere antes de alcanzarla. ¿Cuál es el efecto de la actividad de la Fiscalía Europea en la prescripción? La prescripción se interrumpe cuando la Fiscalía Europea dirige la investigación contra una persona determinada o cuando se presenta una querella o denuncia ante ella. Bien, veo que no nos ha cogido, se me ha pasado, habla de los delitos y no habla de las penas. El cuestionario no nos habla de las penas, lo siento. Pero bueno, en términos parecidos. Así que lo dejamos de momento para continuar ya con el libro segundo de delitos contra la administración, etcétera, etcétera. Nos vemos enseguida.